En YouTube hay mucha gente que habla de Ouija y lo habla desde un punto de vista morboso y desde un punto de vista del desconocimiento, porque realmente jamás la han practicado. Pero yo sí, así que hoy, en el vídeo de hoy, quiero contároslo todo. Muy buenas a todos y todas, yo soy Hardware y esto es 13 Lunas. Como decía al principio del vídeo, justo antes de la intro, estoy un poco cansada de ver a la gente hablar de Ouija sin realmente saber qué es Ouija, sin jamás haber practicado Ouija y con un montón de ideas en la cabeza que van más bien orientados hacia el tema del morbo. Pero como yo sí he hecho Ouija y lamentablemente o por suerte, no lo sé, no lo tengo muy claro, sí que lo he practicado durante varios años, me he propuesto que hoy venía a contároslo todo y a contároslo de verdad, sin glamures y sin muchas tonterías. ¿Por qué? Pues porque creo que ya basta de mitificar este tipo de herramientas para conectar con los espíritus. Antes de nada me gustaría decir que yo no animo a nadie a practicar ni a no practicar Ouija. Eso es algo muy personal. Se habla mucho de los peligros de la Ouija y el peligro es real, está ahí, porque ahora contaré qué es lo que sucede en ese tipo de sesiones, en algunos casos que yo he vivido. El peligro es real, pero es un peligro a nivel psicológico más que otro tipo de peligros que no salen ni en las películas, ni en los documentales, ni en los programas de misterio. Así que yo no animo a nadie, ni desanimo, no apruebo ni desapruebo. Creo que es una decisión de la persona. Yo lo he hecho, he pasado por ahí, ahora no lo hago y bueno, también os voy a contar por qué. Pero ahí queda, es una herramienta más, es útil para quien sepa usarla, pero yo desde luego pues prefiero no hacerlo. ¿Cómo empezó esto de practicar Ouija? Ya he contado en mi vídeo de cómo llegué al paganismo y a la brujería, que yo era la bruja del cole, y bueno, pues un recreo se terció a hacer una Ouija. No os creáis que nosotras, que éramos un colegio, yo estaba en un colegio de monjas, en un colegio de niñas, no os creéis que éramos súper glamurosas. Nosotras hacíamos la Ouija en un papel, que esa es una de las cosas que por regla general no se dicen, cómo juegan, porque no es un juego, los niños a esto en algunas ocasiones y simplemente ponen unas letras en un papel, una moneda, en mi tiempo era una moneda de 500 pesetas, que era más o menos así de gorda, porque bueno, pues había deditos, muchos deditos que poner ahí y con una moneda más pequeña pues no cabían los dedos en la superficie. Es como ahora mismo una moneda de 2 euros, lo que podía ser una moneda de 500. Nos llamaron a mí y a unas amigas más, otras amigas que habían estado experimentando con esto, sabían que yo sabía de magia, así que dijeron, mira, necesitamos una persona que más o menos sepa porque no tenemos muy claro qué es lo que estamos haciendo, pero queremos seguir jugando a esto. Y bueno, pues yo por un afán científico, que la verdad soy una persona muy curiosa, entré en las sesiones y empecé a ver qué era lo que sucedía. Al poquito de empezar a jugar, aunque no es ningún juego, ya empezamos a pasar de los recreos a la casa de terceras personas, cuartas personas, y empezamos a hacer más y más sesiones también en fin de semana. No tardaron en aparecer espíritus, la verdad es que aquello tenía como mucha fluidez a la hora de comunicarse, no nos costó gran esfuerzo, no nos costó mucho trabajo y era relativamente sencillo para pasar un buen rato, que era lo que nosotras pensábamos que estábamos haciendo. Los primeros encuentros fueron más bien cutres, nosotras llamábamos a quien quisiera contestar, era como llamar por teléfono a alguien marcando el número así a lo aleatorio y salía quien fuese y nos daba un poco igual, charlábamos un rato con el espíritu o con quien creyéramos que era y ya os digo, nada glamuroso, nada del otro jueves. Con el tiempo empezaron a aparecer espíritus que siempre salían. Había uno en especial que a mí personalmente pues se me presentaba, me hablaba y se dirigía mucho a mí. Ese espíritu decía que yo era maravillosa, que había muerto en un accidente de coche, que tenía 23 años, dijo su nombre, dijo quién era y dijo exactamente dónde había muerto. Nosotras no teníamos ni idea de esa persona, de si existía o si no existía, y a día de hoy sigo sin saberlo porque tampoco la verdad me interesa. Pero lo más fuerte de todo fue que el espíritu empezó a decir que se había enamorado de mí. Sí, que se había enamorado de mí. Yo era una niña de 14 años y supuestamente ese espíritu era de un chico de 23. A mí aquello no me quedó muy bien en la cabeza, o sea, ¿qué chico de 23 se enamora de una chica de 14? Esa historia no computaba y no funcionaba en ningún caso en mi cerebro.
Porque si algo creo que fui como adolescente y a pesar de toda la tontería esta de jugar a la Ouija, sí que tenía 2 dedos de frente. Entonces la idea de este espíritu adulándome, pues lo cierto y verdad es que no me gustaba. Pero conforme más contactábamos con él, más entraba en las sesiones, a pesar de que empezáramos ya a elegir quién queríamos que entrara. De pronto entraba en las sesiones, le daba todo igual y empezaba a hablar conmigo y a dirigirse a mí. Como aparentemente este espíritu sabía un montón de cosas sobre mí, o eso decía, porque sabía muchos detalles, decidimos que íbamos a aprovecharnos un poquito de él, aunque realmente no existe la posibilidad de aprovecharse de ningún espíritu, muerto, vivo, divino o no divino. Y nosotras, pues muy ufanas, nos dedicamos a preguntarle detalles sobre mi vida y le preguntamos en algún momento si él sabía cuál era mi futuro y qué era lo que me iba a pasar. Y sí, contestó cosas de mi futuro que luego se hicieron realidad, como por ejemplo sucesos que pasarían a los 16, a los 18, incluso hasta los 22, 23 años. Yo tenía muy claro que era un espíritu de verdad, era una entidad de verdad. Y bueno, estuvimos preguntándole y haciéndole muchas preguntas acerca tanto mía como de otra amiga. Lo que pasa es que con mi amiga no acertó, pero conmigo, yo creo que lo decía medio en broma de hecho, pero conmigo sí que acertó y fue muy alarmante aquello y fue lo que me hizo darme cuenta de que este espíritu era un espíritu, digamos, de verdad, que tenía acceso a mucha más información de la que yo en un principio pensaba. Llegado el momento, la que era mi mejor amiga de aquel entonces, cuando yo tendría 14, 15 años, empezó a pensar que quizá era yo la que movía la monedita, porque ya os he dicho que nosotros teníamos una ouija en papel, nunca llegamos a comprarnos la plancha, nunca llegamos a comprarnos nada. Era una ouija en un folio de papel que estaba hecho polvo, con una moneda que se iba moviendo. Y ella decidió preguntarle a este espíritu por cosas que nadie de las que estábamos allí sabía. Porque pensaba que yo era la que lo movía, porque yo empecé a escuchar la voz de esta persona en mi cabeza y aquello sí que ya me dio mucho miedo. Aquel día mi amiga se salió de lo que era el círculo que teníamos montado para trabajar con la Ouija y desde lejos me pidió a mí que le preguntara al espíritu con quién estaba saliendo su primo. Su primo, para que os hagáis una idea, vivía en Francia, yo no le conocía, solamente de oídas, y de vez en cuando venía a Sevilla y sabía yo que tenía pues alguna relación con ella y con el grupo de amigos que tenía ella en su barrio. Pero fuera parte de eso, nada. La Ouija fue muy clara y empezó a dar el nombre de la persona con la que había empezado a salir el primo. Ese era un dato que yo no conocía, que ninguna de las personas que estaban allí conocíamos, porque es que de hecho no conocíamos al primo de mi amiga. Recuerdo perfectamente que aquel día estábamos en la azotea de una de nuestras amigas y ella me miraba desde el otro lado de la azotea con los brazos cruzados haciendo como así. Acto seguido, la hermana pequeña de una de las que estábamos allí pidió una señal y llegó una señal acústica de algún lugar que no sabíamos de dónde llegaba, no veíamos el origen de ese ruido y nos levantábamos francamente asustadas. Y esto se hizo cada vez más fuerte. Yo empecé a escuchar la voz del espíritu que en realidad no escuchaba, sino me venía como pensamiento y empezaba a dictar o a decir qué era lo que iba a decir la Ouija porque realmente me llegaba a mí antes de que la Ouija se moviera. Fue en ese momento en el que empecé a darme cuenta de que podía ser que yo tuviera dones mediúmnicos y no lo supiera. También nos dimos cuenta de algo que ya he leído en literatura al respecto y es que por regla general alguien suele hacer como de antena, es decir, alguien tiene que ser medium, al menos una de las personas, y luego el resto de las personas actúan de batería. De eso me di cuenta porque había alguien que cuando salía del grupo parecía que la Ouija iba un poco más lenta o que directamente no funcionaba, aunque yo siguiera escuchando en la cabeza el mensaje de la entidad. De todo esto yo extraigo algunas conclusiones. Las conclusiones que extraigo es que, primero de todo, no te creas todo lo que te dicen los espíritus si vas a practicar Ouija. Igual que hay personas que esto lo hacen por diversión, hay espíritus, entidades que esto también lo hacen por diversión, porque quieren reírse un rato de ti. También creo que es un poco tontería irte a un sitio muy sugestionante a realizar este tipo de prácticas, especialmente si no tienes experiencia. Y la mayor parte de la gente para esto no tiene experiencia. Como ejemplo de esto pondría el irse a un cementerio a realizar una Ouija
sin saber muy bien qué es lo que estás haciendo. Yo sé que en mi ciudad, por ejemplo, hay un cementerio anglicano que está medio abandonado y que hay gente que se va allí a hacer la ouija. Desconozco cuál es el grado de experiencia o de no experiencia de esas personas, pero yo, después de 30 años en la magia, realmente no lo haría. Primero porque creo que hay que intentar filtrar la experiencia privada completamente de sentimientos. Si yo no hubiera tenido ese ambiente tan poco glamuroso, es decir, estar haciéndolo en una hoja de papel con unas amigas del colegio, en una azotea o en el cuarto de alguien o en el vestuario del colegio, pues probablemente no habría sido capaz de diferenciar lo que me estaba haciendo y lo que me estaba diciendo ese individuo muerto de lo que, bueno, pues es un mensaje sano, porque obviamente el mensaje que me estaba dando ese espíritu, muy sano para mí, no era. Como decía, realizar la experiencia sin sentimientos es mucho mejor, porque así, de esa manera, puedes darte cuenta de varias cosas. Primero, como diría mi amigo Aramis Libú de Vía Estelares, a quien mando un besito muy grande, es que muertos hay en todas partes. Lo que pasa es que es súper atractivo eso de hacerlo en los cementerios, ¿no? Pero definitivamente puede crear no solamente un ambiente muy chulo y muy oculto y muy esotérico, sino que también puede crear algunos sentimientos en las personas que son especialmente sugestionables. Así que yo no lo recomiendo. Pienso que es mejor hacerlo despacito, con buena letra y solo tras muchos años a lo mejor atreverse a ir a un cementerio o a ir a un lugar que esté encantado de hacerlo. Como última conclusión, me gustaría instarte a que te protejas en el caso de que estés realizando prácticas con Ouija o de alguna manera estés jugando, que ya he dicho que no es un juego, a la Ouija. No solamente energéticamente, nosotros ya llegamos al final a hacer un círculo de sal para que nada nos perturbara durante la sesión, pero sí también hay que protegerse de manera psicológica, es decir, no hay que creerse todo lo que te digan los espíritus, esto es algo que ya lo he dicho, pero también hay que desconfiar mucho del tipo de discurso que traen los espíritus. Entronco con el espíritu este que decía que estaba enamorado de mí. Una niña de 14 años, si no hubiera tenido la cabeza tan bien puesta y no hubiera estado en un entorno tan poco sugestionante, muy probablemente habría caído muerta y rendida ante un espíritu que dice que la quiere, que la ama y que es maravillosa sin apenas conocerlo. Y eso lo vemos muy normal cuando estamos viendo Frozen, pero cuando eres tú el protagonista de la historia, a lo mejor no te suena igual. Porque es súper chulo que te digan que eres fantástica de la muerte y que se quieren casar contigo, pero señor, es usted un muerto y yo estoy viva y tengo 14 años. ¿En qué cabeza cabe? Ese bombardeo de amor, para quien no lo sepa, es típico de un psicópata integrado en la sociedad. Es lo que suelen hacer las personas con psicopatías, que es, digamos, acceder a ti mediante el amor y el agasajo y el bombardeo de amor para luego dejarte en la estacada y conseguir de ti exactamente lo que quieren. Y algunos espíritus no van a dudar ni un minuto en hacer eso si no tienen muy buenas intenciones contigo. Así que si vas a hacer Ouija en algún momento, protégete. Protégete energéticamente y protégete psicológicamente también. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta historia real, basado en hechos reales, con experiencias reales, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, un besito y hasta luego. ¡Chao!